CODEMA Hoy, magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. Un espacio dominical de encuentro, una ventana que se abre para estar más cerca de usted, para hablar y compartir temas de interés común. Somos maestros y somos cooperativistas. Acompáñennos a compartir la información de esta mañana. Bienvenidos. Cordial y solidario saludo, querida familia CODEMA. Estamos en este domingo acompañándolos nuevamente con un tema institucional de interés. Hoy vamos a estar acompañados por el profesor Pablo Emilio Cárdenas, directivo de la cooperativa, jefe del Departamento de Sistemas y quien en su formación profesional pues es economista, hablando sobre los términos y un sencillo glosario desmenuzado sobre todos estos términos económicos en los cuales se mueven nuestras empresas y nosotros también como usuarios de servicios. Muchas gracias, profesor Pablo. Bienvenido a esta mesa de trabajo. Compañeros, igualmente, feliz día. Muy buenos días. Cordial saludo aquí a los compañeros del equipo de este programa y a toda la audiencia, todos los colegas docentes que nos escuchan. Bueno, muy buenos días, profesor Pablo. Para toda nuestra amable audiencia, un caluroso y fuerte abrazo de bienvenida, como siempre, esa fidelidad suya al programa CODEMA Hoy. Profesor Pablo, para ilustrar rápidamente ese concepto, el Producto Interno Bruto, ¿qué es y cómo nos está afectando a Colombia y pues obviamente aquí a nuestra cooperativa? Sí, a ver, Producto Interno Bruto se refiere efectivamente al valor en pesos de la producción nacional. Dice interno es lo que se produce al interior de la nación y repito, eso está valorado en pesos. ¿De dónde sale ese valor? Pues de las cuentas nacionales que son elaboradas por el DANE. Entonces, cada año se mide cuánto vale la producción nacional y se compara con el valor de la producción del año anterior. Y de ahí sale lo que se llama la tasa de crecimiento. Sin embargo, pues hay que decir que, en primer lugar, pues no recoge toda la producción que se hace, porque, por ejemplo, los productos o las cosas que se hacen y no se comercializan, pues no pasan por las cuentas nacionales. Por ejemplo, la producción de los campesinos que trabajan para su subsistencia, eso no pasa por ahí. Y lo otro es que no mide en realidad el desarrollo, digamos, el nivel de bienestar que tenga la gente. Porque, por ejemplo, el Producto Interno Bruto puede crecer, pero si se concentra en unas pocas manos, pues la gente puede estar incluso empobreciéndose, así el Producto Interno Bruto crezca. Entonces, pues bueno, ya se están haciendo algunas observaciones, tratando de buscar un indicador que recoja, digamos, como el desarrollo, no solo el crecimiento, sino el bienestar de la gente. Profesor Pablo, una pregunta en relación con el PIB, para, digamos, centrar un poco la mirada en nuestro propio sector. De la riqueza que genera la economía social y solidaria, ¿cuánto está en ese momento el porcentaje dentro del PIB nacional? ¿Y de qué manera, de qué fuentes se alimenta ese PIB que nosotros aportamos? Sí, interesante con relación al sector solidario, que podríamos llamarlo, sector cooperativo. Efectivamente, en el mundo hay muchos países que están mucho más adelantados en el desarrollo del cooperativismo y tienen niveles de participación en el PIB, digamos, del 15, 18. Hay algunos sectores en algunas partes del mundo, por ejemplo, digamos en Uruguay. En Uruguay, que es un país ganadero, lechero, como el 90% del PIB de ese sector, del sector agrario, es producido por cooperativas. En Colombia tenemos un sector cooperativo pequeño, en realidad. No llegamos a generar el 5% del PIB. Está por ahí cerca, pero no alcanza a ser el 5%. Y además del sector cooperativo, como el 70% de ese componente es de la actividad financiera, es decir, cooperativas de ahorro y crédito, de aportes y crédito. Bueno, sí hay algunos ejemplos icónicos de cooperativas en el sector real,
pero en realidad en Colombia como tal, el aporte del sector cooperativo al Producto Nacional es pequeño. El mercado financiero, toda esta cosa de lo económico ha sido muy volátil y yo quisiera, pues con el profesor Pablo, esbozar algunos elementos que tienen que ver propiamente con este vaivén de la economía y todos estos altibajos tan fuertes que lo afectan a uno de una u otra manera. Sí, es más, el término más preciso es las leyes del mercado. Entonces resulta que cuando surgió la teoría económica, los primeros economistas pues buscaban leyes, algo así como la naturaleza tiene sus propias leyes de la física. Entonces pues se buscaban las leyes que rigen el desarrollo económico. Y bueno, se encontró que hay dos fenómenos, dos hechos que determinan mucho los niveles de producción, qué se produce y con qué recursos, que son la oferta y la demanda. Por ejemplo, la ley de la oferta es que cuando los precios suben, pues los productores incrementan su actividad y producen más. Si los precios bajan, entonces pues la producción baja. Por el lado de la demanda, igualmente que con relación a los precios, es que si los precios suben, entonces pues la demanda se contrae. Si los precios bajan, la demanda, o sea, las cantidades que la gente compra, pues obviamente se incrementan. Entonces, y los precios, además de que están sometidos como a esas fuerzas del mercado, en la actualidad, lo cierto es que están manipulados por las grandes empresas, por los carteles. Por ejemplo, el precio del petróleo. Si fuera por costos, el precio del petróleo podría estar alrededor de $40, $50 el barril. Pero como existe una organización de productores, pues sencillamente tienen los precios por encima de esos niveles. Entonces, bueno, es cierto que esas leyes de oferta y demanda funcionan para muchos productos, pero desde luego que hay otros elementos del mercado que determinan los precios. Conociendo las leyes del mercado, como usted lo viene señalando, ¿dónde ubicamos o cómo entendemos la política fiscal en el caso colombiano, lo que se está aplicando en este momento en relación con las alzas que hacen desde el Banco de la República y cómo eso afecta el consumo diario y cotidiano que tenemos todos los colombianos? Bueno, ahora, en la economía capitalista, en realidad, la cantidad de producción, la distribución y los precios son determinados por el sector privado, por las leyes del mercado, de alguna manera. El gobierno tiene algunos elementos para intervenir, pero, por ejemplo, el gobierno no fija precios, no fija tasas de interés, sino que tiene unos elementos de intervenir en el mercado, y entonces específicamente tiene la política fiscal y la política monetaria. Política fiscal es el manejo del presupuesto, digamos, el cobro de impuestos y el destino de esos recursos a determinados sectores. Y entonces, bueno, ahí tenemos todo ese debate y toda las discusiones que se dan alrededor de la política fiscal. Y por el lado de la política monetaria, es, digamos, la intervención que hace el gobierno a través del Banco de la República, determinando, un poco la política cambiaria, es decir, qué hacer frente a las divisas, al comercio internacional, y por el otro tratando de manejar la cantidad de moneda para controlar los precios. Específicamente en Colombia, por ejemplo, el Banco de la República tiene la misión constitucional de procurar que la moneda no se desvalorice. De otra manera, procurar que la inflación no se descontrole. Entonces, por eso tiene un mecanismo que es la tasa de intervención de política monetaria. Entonces, es el gobierno el que fija esa tasa, y es una tasa
a la cual el gobierno le presta a los bancos, o más que el gobierno, el Banco de la República le presta a los bancos a una determinada tasa. Esa es la que en los últimos tiempos está un poco enloquecida, porque estaba hace un año, algo más, en un nivel de 1.75%, actualmente está al 13%, porque el gobierno utiliza esa tasa de intervención para que las otras tasas suban o bajen. Pero bueno, de todas maneras lo que hace el gobierno subiendo intereses es desestimular un poco la inversión y entonces los precios empiezan a bajar o a estabilizarse. Están escuchando Codema Hoy, el magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. Todos los destinos que usted y su familia sueñan se hacen realidad con los mejores planes vacacionales y el respaldo, compromiso y cumplimiento de Codema. Una amplia oferta que incluye turismo ecológico, ciudades de tradición e historia, exóticos parajes y culturas milenarias. Disfrute planes de sol, playa y mar. O un remanso para el descanso y la contemplación en nuestras sedes vacacionales. Porque viajar es vivir 2 veces, visítenos y reserve su próximo destino en el Departamento de Recreación y Turismo Social. Continúa abierta la invitación para que nuestros asociados y asociadas disfruten de las sedes vacacionales de Villeta, Chinauta y Tocaima en la promoción del 2x3 y el 3x5. Recordemos que el 2x3 el asociado paga 2 noches y Codema le obsequia la tercera. En el 3x5 el asociado paga 3 noches y Codema le obsequia las otras 2. Mayor información en las extensiones 1117 y 1118. El Departamento de Crédito de la Cooperativa informa a nuestros asociados las fechas límites pendientes para hacer solicitudes de crédito en este mes de abril. Para Secretaría de Educación Distrital, Universidad Distrital, Soacha y Cundinamarca hasta mañana lunes 24. El crédito para pago de deudas con otras entidades hasta el martes 25. También los estamos invitando a un conversatorio dentro del convenio Codema Clínica del Seno sobre el manejo de nuestras emociones con la doctora María Mercedes Bedoya, psicooncóloga de la Clínica del Seno. El 27 de abril del 2023 a partir de las 3 de la tarde. ¿Cómo conectarse? Ingrese a la página de Codema, encontrará un banner con el link correspondiente. Cinco décadas de experiencia, liderazgo, vocación de servicio y fidelidad con los principios cooperativos, viviendo el espíritu de la solidaridad, abrazando el presente de asociados, familias y comunidades para seguir construyendo entre todos un futuro sostenible. Codema, empresa líder del sector cooperativo colombiano y patrimonio de los educadores de Bogotá. Vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria y afiliada a Fogacop. Profesor Pablo, en relación a lo que usted habla de la actividad financiera, ¿cómo podríamos comparar la parte solidaria con el sistema financiero? ¿En qué forma podría haber una competencia leal o desleal? Igualmente, si comparamos la participación del sector cooperativo en el sector financiero como tal, pues es un sector pequeño, incluso que depende, digamos, el sector financiero cooperativo es un poco dependiente del sector comercial, porque las cooperativas, incluso las cooperativas financieras, tienen sus cuentas y mueven el dinero a través de los bancos comerciales. En esa medida, pues, lo que yo creo, lo que yo he visto es que para el sector financiero comercial privado, en realidad el sector cooperativo no es mucha competencia.
digamos, el sector cooperativo colombiano ha estado un poco ahí como a la saga del sector comercial. Hay otros países, por ejemplo, en Países Bajos y en Alemania especialmente, el sector cooperativo maneja alrededor del 40 y hasta 50% del sector financiero. Eso es una participación que ahora eso tiene un proceso histórico. Por ejemplo, el cooperativismo financiero empezó en Alemania hace ya casi 200 años y actualmente tienen una estructura, una organización pues impresionante, y por esas razones que han llegado a tener una buena parte del mercado. ¿Qué análisis hace usted al hecho de que las cooperativas, como lo acaba de mencionar, las empresas en general del sector de la economía solidaria tengan sus recursos y depósitos en bancos de la banca tradicional, cuando nosotros tenemos a nuestro propio banco, que es el Banco Coop Central? Pues yo analizo que el sector cooperativo en Colombia, y específicamente el sector financiero cooperativo, es muy disperso. Digamos, en integración para prestar servicios estamos como muy quedados en el sexto principio que dice que las cooperativas deben o tienen como la perspectiva de integrarse para prestar mejores servicios. En Alemania, por ejemplo, hay un banco cooperativo que tiene sus agencias en las diferentes regiones, y en esas regiones esas agencias son prácticamente autónomas, tienen sus programas sociales, tienen sus programas culturales, y el manejo está en poder de los organismos regionales, pero hay una organización nacional y obviamente eso es muy efectivo. Profesor Pablo, pues uno entiende que Colombia no es una isla y depende y está estrechamente ligada con todo el sistema financiero y con todo el sistema económico a nivel mundial. Es decir, a veces esos vaivenes que nosotros sentimos aquí son coletazos de los vaivenes que ha sufrido el mundo entero a nivel económico. Sí, a ver, si quisiéramos hacer una caracterización de la coyuntura financiera actual, podríamos decir que tenemos una coyuntura de inestabilidad, de incertidumbre y volatilidad en los indicadores. Digamos, como consecuencia de la pandemia, la economía se contrajo. Después, obviamente, se represó un poco la demanda ahí. Después esa demanda tuvo efectos inflacionarios. Desde hace un año para acá hay inflación en todos los países del mundo prácticamente. Y una vez pasada la pandemia, entonces nos llegó esta otra desgracia de la guerra en Ucrania, que en realidad es una guerra entre Rusia y la OTAN. Pero hay que mirar mucho más allá. Esa guerra viene desde 2014, eso no empezó en febrero del año pasado. Y pues tanto Ucrania como Rusia son productores de materias primas, digamos, energía, petróleo, gas, alimentos, granos y fertilizantes. Y entonces esos efectos se sienten en todo el mundo. Y entonces, una vez pasó la pandemia, tenemos ese otro fenómeno, y eso hace que los niveles de inflación se mantengan. Y bueno, como dijimos, para controlar la inflación, lo que hacen los bancos centrales es subir las tasas de interés. Creo que estamos llegando al tope, digamos, de esos procesos, tanto de la inflación como de las tasas de interés. Ya están subiendo porcentajes más pequeños, y lo que se prevé es que, bueno, finalizando este año y empezando el otro, esos fenómenos empiecen a controlarse. Aún si sigue la guerra en Ucrania, porque esas guerras a veces se prolongan por años, lamentablemente. Pero digamos, los factores de estos de inestabilidad ya están un poco controlados. Ahora, afortunadamente en Colombia, a raíz de la crisis de finales del siglo pasado, 1998, 2000, el sistema financiero tomó una serie de medidas de fortalecimiento patrimonial, es decir, que la ley le exige a los bancos tener un buen capital de respaldo. Entonces se ha estabilizado y la banca financiera, el sector financiero colombiano es fuerte, es estable.
En 2008 no hubo aquí quiebras. En esta coyuntura también todavía hay esa fortaleza, y entonces no, por lo menos yo no veo en perspectiva algún problema de crisis como contagio a los problemas que hay en Estados Unidos, en Europa, que ya quebraron unos bancos. Pero aquí yo pienso que no va a haber mucho problema, y entonces en esa medida también el sector financiero cooperativo pues tiene alguna garantía de estabilidad. Incluso en las entidades cooperativas pues hay muchas más posibilidades de controlar esos fenómenos, porque los niveles de patrimonio son más altos, y además no hay aquí el afán de que si no generamos ganancias entonces nos liquidamos. En ese sentido las empresas cooperativas son más estables. Eso podríamos decir de la coyuntura a nivel general, mundial y en Colombia. ¿Cómo nos relacionamos nosotros en Colombia a nivel general, pero también el sector cooperativo, con respecto a esas fluctuaciones del dólar, de esa moneda como oficial a nivel mundial? Sí, bueno, digamos, ampliemos un poquito más el panorama, porque efectivamente el dólar es o ha sido la moneda mundial. Es decir, todas las transacciones hasta ahora se valoran y se hacen en dólares. Eso le da a los Estados Unidos una gran ventaja. Fíjense que, por ejemplo, con tantos dólares que hay en el mundo, Estados Unidos sí puede emitir una buena cantidad de dinero, ponerla en circulación, y si el mundo está necesitando dólares, pues no tiene un efecto inmediato sobre los precios. Y sin embargo, sí es un país que se da el lujo de cambiar unos papeles por riqueza real. Es decir, esa ventaja de ser la moneda mundial le da a los Estados Unidos ese poder, que es una injusticia, que como que no la vemos, pero ahí está. Eso se hizo, bueno, el producto de un acuerdo que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los países estaban debilitados y los Estados Unidos no salieron tan perjudicados con ese conflicto. Después su alianza con los productores de petróleo, y hacia 1971 se consolidó esa moneda como moneda en el mundo. Eso está finalizando. Y entonces, a raíz de esas sanciones, por ejemplo, a Venezuela, a Rusia, a Irán, ya los países se empezaron a salir a buscar otras alternativas. China, por ejemplo, ya el comercio entre China, Rusia y otros países ya no se hace en dólares. Incluso Brasil, nuestro vecino Brasil, por su pertenencia a ese grupo que se llaman los BRICS, que son Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, están empezando a hacer su comercio con las monedas de estos países y están buscando una moneda común para hacer las transacciones. Yo pienso que ese es un cambio que está en marcha, que es trascendental para las relaciones internacionales. No, por aquí no lo hemos visto mucho, pero es real. Bueno, que cómo nos afecta el fenómeno de la devaluación y la revaluación. Devaluación es cuando el dólar se encarece y obviamente el peso se deteriora en su valor. Revaluación del peso es cuando el dólar baja. Y bueno, si es bueno o malo la devaluación o la revaluación, ahí digamos, eso no es para todos igual. Ya sabemos que, por ejemplo, una devaluación del peso, pues obviamente eso tiene unos efectos sobre los demás precios, porque se encarecen las materias primas y se encarecen muchos productos, pero hay sectores que se ponen felices, los que tienen ingresos en dólares, los exportadores, por ejemplo, pues son felices que suba el precio del dólar, porque les significa muchos más pesos. Al cambiarlos por pesos, pues son una cantidad. Y entonces los sectores ligados a la exportación
salen beneficiados con la devaluación, pero la mayoría, digamos, de la población que no tiene relación con esos sectores, pues a través del incremento de los precios va a sentir unos efectos negativos. Profesor Pablo, yo le agradezco mucho su intervención. Para nuestros amables oyentes, muy amables por su tiempo, por su dedicación a este programa, y esperamos contar con todos ustedes la próxima semana y ahondando un poco más en la realidad cooperativa, especialmente de Codema. Muchas gracias, bendiciones para todos, feliz resto de día. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, espero haber aclarado algunas cosas y claro que sí, con mucho gusto, si me invitan, por aquí estaremos. Y con esta información llegamos al final de nuestro programa en esta oportunidad. Los invitamos a encontrarnos nuevamente en esta cita de cada domingo en compañía del profesor Manuel Sánchez desde la dirección, la coordinación de Alberto Villalba, la asistencia técnica de Dairo Espinosa y Gloria Angélica Orjuela y la conducción y producción periodística de Esperanza Puente Santana. Que pasen un feliz domingo. Hasta pronto, amigos. El próximo domingo, ustedes y nosotros tenemos una nueva cita en Codema Hoy.